responsabilidad de elegir a nuestros representantes. El derecho lo ejercemos el domingo 17 de febrero en las urnas y la responsabilidad todos los días, al conocer, investigar e informarse quiénes son las mujeres y los hombres que están de candidatos. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión. Amigos, amigas, buenos días. Empezamos esta emisión de Elecciones 2013, un programa que TVMIC difunde hasta el 14 de febrero para dar a conocer a los candidatos y a las candidatas asambleístas provinciales de Cotopaxi. Esta vez el turno es de la señorita Tania Gabriela Vázquez, candidata de la lista 21 del movimiento Creo, que auspicia la candidatura presidencial del banquero guayaquileño Guillermo Lasso. Tania Gabriela está en lugar de Ligia Hortensia Jaramillo. Y en la siguiente entrevista, en la segunda media hora, estará con nosotros el señor César Lara, candidato de las listas 7 del PRIAN, partido que auspicia la candidatura presidencial de Álvaro Noboa, del empresario guayaquileño Álvaro Noboa. Empezamos entonces con la señorita Tania Gabriela Vázquez. Señora Tania Gabriela Vázquez, y veamos quién es ella en este resumen pregrabado de su hoja de vida. Tania Gabriela Vázquez Paredes, nacida el 9 de noviembre de 1985. Formación académica: primaria en la Escuela de Niñas Rosa Zárate, secundaria Colegio Técnico Femenino Luis Fernando Ruiz, superior en la Universidad Tecnológica Indoamérica y Universidad Técnica de Cotopaxi. Títulos obtenidos: abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador y egresada de la carrera de Cultura Física y Ciencias de la Educación. Experiencia: concejal del Cantón Salcedo en el periodo 2005-2007, Corte Provincial de Tungurahua en la Sala Civil durante un periodo de 400 horas, año 2010. Secretaria de la Notaría Cuarta del Cantón Ambato, periodo 2011. Asistente administrativo en la Asamblea Nacional del Ecuador en el periodo 2012. Asesoría jurídica a la Funeraria Rojas del Cantón Salcedo, periodo 2012. Tania Gabriela Vázquez es a la vez abogada y profesora. ¿Cuál de las dos carreras desempeña más? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Primero, un saludo por la invitación que me han hecho a este medio de comunicación tan importante de la provincia de Cotopaxi. Y la verdad es que ejerzo la profesión de abogada. El tema de la cultura física para mí ha sido un tema personal mío, que he querido llegar a obtener ese título y Dios mediante a futuro lo obtendré en la Universidad Técnica de Cotopaxi. ¿Usted fue concejala en qué periodo y por qué partido? Fui concejal del Cantón Salcedo hace 5 años atrás por el partido Sociedad Patriótica. Okay. Hace mucho tiempo atrás estuve en el periodo 2 años. Ok. ¿En la alcaldía de? Rodrigo Mata. En la primera alcaldía de Rodrigo Mata. ¿Él lleva cuántos periodos ya? Tres periodos. 3 periodos. En la segunda. En la segunda. Claro. Y fue asistente administrativa en la Asamblea en el año 2012. Así es, tuve la oportunidad de trabajar en la Asamblea Nacional. Al inicio, como todo estudiante universitario, empezamos desde abajo, dando asesoría externa. Y de hecho, pues para mí ha sido muy satisfactorio porque tuve la oportunidad de aprender más sobre el proceso legislativo. Y justamente en toda carrera de la jurisprudencia, saber y conocer de cómo emana y cómo nacen las leyes, de los proyectos de leyes, es fundamental. Tanto es el caso de que fue un periodo corto, pero muy representativo para Tania Vázquez, primero como profesional y como ser humano. ¿Asesoría externa a la Asamblea o asesoría externa a algún asambleísta en particular? No, a un bloque, el bloque del PRIAN. Del PRIAN. Del PRIAN. Bueno,
concejal entonces por el Partido Sociedad Patriótica, asesora del bloque del PRIAN, ahora en el CREO. ¿Ese salto? No, lo que pasa es que en Sociedad Patriótica fui concejal cuando tuve 21 años de edad. En la actualidad tengo 27. Tuve el auspicio de Sociedad Patriótica, para mí fue fundamental porque las bases para poderme candidatizar fue la labor social que había impartido en mi Cantón Salcedo como reina del Cantón Salcedo. ¿Usted fue reina de Salcedo? Así es, cuando tuve 17 años. 3 años después me candidatizaron o me candidaticé a concejal del Cantón Salcedo. Lo he hecho como debe de serlo, con responsabilidad, con amor a mi cantón. Y posterior a esto, pues, como todo ser humano, me casé, contraje matrimonio con una persona a la cual yo quiero mucho y justamente es la tacongueño. Y me dediqué a formar mi hogar, a ser parte de mi hogar, a ser parte de mi profesión. 5 años después han pasado. Y otra vez he regresado a la política porque hace 5 años que salí del Consejo Municipal decidí completamente retirarme porque hay prioridades también en la vida. Yo serví desde muy joven a mi terruño, a mi tierra querida del Cantón Salcedo, pero hemos visto que hemos ido evolucionando en todos los sentidos, profesional, en el sentido humano, como mujer cotopaxense. Pues de ahora me he visto involucrado otra vez en el ámbito político, sin hacer daño absolutamente a nadie, simplemente por el hecho de servir a la colectividad, por el hecho de surgir como profesional. Vamos por partes entonces. Usted fue fue reina del Cantón Salcedo, ¿representando a qué institución? Al barrio Rumipamba, Ya. al barrio de las reinas, digo, porque de ahí salen todas, en su mayoría, las reinas del Cantón Salcedo. Y pues ahora me tienen aquí. ¿Y cómo así se animó luego a participar en política como candidata a concejala? La verdad es de que pasó un proceso, repito, un proceso bastante grande. ¿Pero que usted se animó, 3 le años. animaron? ¿Cómo fue? La gente, los grupos políticos, tuve algunas ofertas, y me acuerdo lo que es ser joven. Tuve una anécdota especial que ahí era igual, había muchos grupos políticos y partidos políticos y me decían, Tañita, para que nos acompañen, por favor, en esta lucha política. Y yo decía, no sé, será, no será. Hasta que un día yo tengo una gran amistad con las personas que en aquel entonces fueron parte de Sociedad Patriótica y que algunas personas todavía siguen. ¿Quiénes, por ejemplo? Tenemos al señor Guillermo Tuapanta, al doctor Plasencia, que también es del Cantón Salcedo, que también tuve la oportunidad de conversar con ellos en aquel entonces. Y de ahí nace el primer paso en el ámbito político, que para mí ha sido muy satisfactorio. Hasta antes de que le hagan esa propuesta, ¿usted alguna vez se le cruzó por la mente ser política cuando era reina, cuando era estudiante? La verdad no, para nada. Yo pienso que cuando las cosas se hacen con fe, se hacen con responsabilidad y con amor, y sin esperar absolutamente nada a cambio, las cosas se dan solas. Dios es grato, la gente es grata, el pueblo es grato, por eso dice el dicho, la voz del pueblo, la voz de Dios, dice. Ahora, esta entrevista nos da pie para topar un tema que causó mucho de qué hablar en los medios de comunicación y en la esfera política y en el país en general, cuando recién se empezaban a armar ya las candidaturas para las actuales elecciones del 17 de febrero próximo. Se cuestionaba a varios partidos, incluyendo al partido de gobierno, decían que se apegaban mucho a figuras de la televisión, a reinas de belleza, porque eso les daba más votos, es decir, los cuestionamientos eran que supuestamente más valía, o los partidos privilegiaban más la imagen que el contenido, por decir algo, por ilustrar nada más, por hablar en metáfora. En ese sentido, usted, es obvio que los partidos, las varias propuestas que usted recibió, incluyendo las de Sociedad Patriótica, que fue la que usted aceptó, se acercaron porque usted era la reina del cantón, una ex reina del cantón, es decir, una figura pública, y obviamente una mujer hermosa, pero ¿usted se siente utilizada o se siente que en verdad sí le dieron oportunidad de demostrar no tanto como reina, sino como mujer, como ser humano, y de defender también de paso los derechos de las mujeres en el cargo que ocupó? Verá, le comento algo, yo soy la que más he criticado el hecho de que se ha utilizado a la mujer, se ha utilizado a los artistas de cines conocidos o desconocidos, o a los artistas de los medios de comunicación, que están en todo grupo social. Pero recordará usted, señor periodista, que le estoy manifestando de que yo fui reina cuando tuve 17 años.
Pero seguía fresca la imagen todavía en la gente. Son 4 años, casi 3 años después. Entonces, ¿eso qué significa? Es del trabajo, no es la belleza física, es el trabajo social, que no solo se hizo en la etapa de reina, sino que se hizo después incluso, sin tener ninguna proyección política. Usted siguió con... Exactamente, sin tener ninguna proyección política. Y adicional a esto, el hecho de estar inmiscuida en el mundo del deporte, porque yo soy deportista. Entonces, también tengo mucho que ver en el deporte salcedense, y también aquí en la provincia de Cotopaxi también he tenido la oportunidad de ser parte de algunos, aquí en el Cantón Salcedo ser parte de algunos clubes, y para mí eso ha sido fundamental. Pero como Tania Vázquez ha sido la que más he criticado, el hecho de que sí se toman en cuenta a los personajes que están en ese momento en auge, sea en los medios, en la vida artística como reinas. Yo considero de que si en verdad han servido de una u otra manera a su colectividad, debe pasar un proceso, debe pasar un tiempo. Le vuelvo y le repito a usted también, señor periodista, de que si bien es cierto, como concejal incluso, que fue hace 5 años, ha pasado ya cuánto tiempo para poder otra vez retomar la política. Entonces no estamos hablando que de la noche a la mañana estamos en auge y se toma en cuenta a una persona por su belleza física o porque es una figura pública. Okay. Entonces, el ser humano tiene que aprender, o yo considero de que el ser humano, nosotros debemos aprender a que todo es un proceso, y el proceso debe tener un momento pasivo para otra vez volver al activo. Es como la ley del péndulo, de aquí para acá, de acá para acá. Entonces, más o menos así es la situación. Ok. Ahora, usted nos contaba que después de salir de la Concejalía de Salcedo había decidido retirarse a su vida familiar, y han pasado varios años, vuelve a la política. ¿Qué le hizo de nuevo reanimarse por reingresar a la política? Le comento que tuve primero la invitación de coordinación de células para poder ser líder del Cantón Salcedo. ¿De las células de? De células de Creo, o nosotros las llamamos así, para ser líder del Cantón Salcedo, para poder estar al frente del Cantón Salcedo con el movimiento Creo, pero por motivos de trabajo, la verdad es que para mí fue un limitante para poder aceptar esta oferta. Ha pasado después un tiempo bastante prudente en la cual ya se organizó en el Cantón Salcedo el movimiento Creo, y tuve la invitación de los directivos del movimiento Creo para poder ser parte de una candidatura sin puesto alguno, sin primero, segundo, tercer lugar, solo el hecho de participar. Y empezamos a conversar y nace esta propuesta, porque en realidad el movimiento Creo es un movimiento nuevo. Está viendo otras perspectivas, la gente también ya quiere otra visión de lo que se hace política. Del movimiento Creo. Y resulta que usted entonces es la candidata principal, la primera principal. Yo soy la candidata primera principal, así es. Soy la candidata que encabezó la lista con el movimiento Creo. Adicional a esto también, soy la única mujer de la provincia de Cotopaxi que también encabeza la lista, y también la candidata más joven que también encabeza la lista. Claro, porque hay más jóvenes, pero que están en segundo, tercer lugar. Entonces, para mí también ha sido esto un logro, ha sido un trabajo en conjunto con todas las personas que formamos parte de Creo Cotopaxi, parte de Creo a nivel nacional, porque he dado paso a gente nueva, a profesionales nuevos, a mujeres también nuevas, y para mí es satisfactorio que la provincia de Cotopaxi se haya tomado esta nueva forma de hacer política. La pregunta que quiero hacer antes es, usted fue concejala por Sociedad Patriótica, asesoró al bloque del PRIAN en la Asamblea Nacional en 2012, y ahora está de candidata por Creo. ¿Ese salto qué implica? ¿Ese salto de un partido a otro? ¿O de un sector, una tienda política a otro? Que en el ámbito profesional se defiende a la persona que tiene la culpa y a la que no. No, de todo un poco. Aunque es un poco contradictorio. Hay un poco contradictorio, pero así es la profesión. Entonces yo, como usted me verá, no he sido afiliada absolutamente a ningún partido político. Ni siquiera cuando estuve de candidata a concejal por Sociedad Patriótica. Fui auspiciada por Sociedad Patriótica. Y adicional a esto, el hecho de haber dado asesoría en la Asamblea Nacional tampoco significa que haya sido parte de una afiliación al bloque. Es una prestación de servicios por mi profesión. Recordará que soy abogada. Entonces, no podemos nosotros confundir y tampoco podemos satanizar este asunto, mucho menos para que escuche la colectividad.
una persona y el ser humano está dispuesto a prestar su trabajo siempre y cuando sea honesto, siempre y cuando sea verdadero, en todos los grupos sociales, en todo el ámbito laboral. Y es por eso que también me he inmiscuido en el ámbito de la notaría, de la asesoría. Y eso es justamente porque somos amplios, es una carrera amplia la mía. La abogacía es una carrera muy amplia. Y me siento satisfecha de haberlo cumplido con honestidad. Le preguntaba esto porque en la asamblea suelen darse los famosos camisetazos, ¿no es cierto?, los cambios de posición. De hecho, que no solo en la asamblea, aquí en la provincia de Cotopaxi también, y en los consejos provinciales. Y le comento que en todo el Ecuador entero. Y muestra de esto tenemos también aquí en nuestra provincia de Cotopaxi, que ha habido muchos personajes que eso sí es camisetazo, que de la noche a la mañana estamos aquí con un partido o movimiento político y mañana vemos la mejor opción porque sé que voy a ganar en ese movimiento o en ese partido político. Entonces tenemos que hacer un análisis bien, pero bien exhaustivo de lo que está pasando, no solo en la Asamblea Nacional, no solamente en los consejos, en todo el Ecuador entero. Señor periodista, usted el que más y yo también como ente político somos los que hemos visto la verdadera realidad y problemática de todos y cada uno de los ecuatorianos. Las ambiciones políticas han ido más allá de lo que podemos nosotros ver. No me puede dejar mentir. No, por supuesto, ya vamos a comentar de eso. Cuéntenos, ¿cuáles son las propuestas que usted lleva a la Asamblea como candidata al movimiento Creo? Estamos, amigos, amigas, con la señora doctora Tania Gabriela Vázquez. Ella es la primera candidata principal a asambleísta de Cotopaxi por las listas 21 del movimiento Creo, que auspicia la candidatura presidencial del banquero guayaquileño Guillermo Lazo. Si ustedes desean plantearle alguna inquietud a la doctora Vázquez, pueden marcar al número de teléfono que aparece en caracteres en la pantalla de su televisor. Solamente tienen que decirnos su nombre y desde qué lugar nos llaman. ¿Cuáles son las propuestas que lleva en materia legislativa, doctora? Como todos sabemos, tenemos un plan de trabajo. Todos los movimientos y partidos políticos presentamos un plan de trabajo para poder nosotros llegar con propuestas a la Asamblea Nacional siempre y cuando sean cumplidas. Pero mucho más allá del plan de trabajo hay que manifestar que el trabajo de un legislador, el trabajo de un asambleísta es legislar y fiscalizar. Legislar aquellas leyes o aquellos artículos, derogar aquellas leyes o aquellos artículos que muchas veces nos han hecho daño a los ecuatorianos o en algunos artículos también nos han favorecido. Y fiscalizar justamente el trabajo que todo el sector público lo ha venido realizando y que muchos entes políticos no han sabido cumplir con la sociedad, con su pueblo, con sus provincias, con el Ecuador entero. Entonces yo considero de que ese es el ente fundamental, el eje fundamental para nosotros poder surgir en la Asamblea Nacional. Ya, pero ya en materia de leyes, ¿cuáles propondría usted? Por ejemplo, algo que, bueno, las leyes son de contexto nacional, pero podrían nacer por iniciativas de Cotopaxi, por realidades de Cotopaxi, se podría proponer algo a nivel nacional. Le comento que la realidad de la provincia de Cotopaxi, a mi punto de vista como cotopaxense, como mujer, como juventud, y creo que no solamente en Cotopaxi, a nivel nacional, nos hemos visto afectados en muchas leyes. Tenemos la ley de educación superior, se está perdiendo el libre ingreso a la universidad. Yo también soy parte de la universidad técnica, en este caso la Universidad Técnica de Cotopaxi. La Universidad Técnica de Cotopaxi. He visto que también nos han sometido, nos han limitado a todos los estudiantes universitarios. Nosotros, la provincia de Cotopaxi, una provincia que tenemos mucho que ver con el sector del emprendimiento productivo. No tenemos ese empuje para el emprendedor. Los pequeños, los medianos, los grandes empresarios también están sometidos, al igual que todos los ecuatorianos y al igual que la provincia de Cotopaxi. Ecuador ha sido uno de los países que más impuestos ha pagado. ¿Qué propondría entonces además en esa materia? Reformas al Código Tributario. Nosotros tenemos que en un mes de 30 días tenemos que emprender un negocio, poner todo lo que comprende un negocio y adicional a eso, al mes ya tenemos que pagar impuestos. Tenemos una tramitología increíble, no solo aquí, sino en el Ecuador, para poder nosotros tener que surgir con una pequeña microempresa o una mediana empresa. Tenemos en el sector productivo los pequeños productores agrícolas, y en todo sentido que tampoco tienen el respaldo suficiente. En realidad también, o sea, hay
El descuido también, aunque no me compete a mí como candidata asambleísta, pero también soy cotopaxense. Podría fiscalizar. Y hay que fiscalizar, viales, hay que fiscalizar completamente este tema, que es muy fundamental, el descuido de la provincia de Cotopaxi en todo lo que es el sector de vialidad. Somos una provincia muy olvidada. Okay. El sector de las parroquias y de las comunidades son tan olvidadas, al igual que tampoco no podemos dejar a un lado al agricultor y al ganadero de la provincia de Cotopaxi. ¿Qué hacer por el agricultor? Que también se ha sentido afectado porque, primero, 3 ejes fundamentales: no tienen buenas vías de acceso para poder sacar sus productos. Todo lo que ellos invierten, o todo lo que el agricultor y el ganadero invierte para poder tener una excelente producción, sobrepasa o se ha duplicado en precios. Y adicional a esto, todo el proceso de sembrío y de cosecha, al momento de sacar el producto a la feria o al mercado mayorista para poder vender, nos encontramos que no tenemos un precio fijo a los productos. Tenemos precio fijo ¿a qué? Al arroz y al banano a nivel del Ecuador, pero aquí en los productos de la zona centro lamentablemente no lo tenemos. Y el agricultor está al precio bajo o al precio alto, a la oferta, así es, a la oferta o a la demanda. Entonces yo considero, nosotros tenemos que hacer una reforma al Código de la Producción, definitivamente. Una reforma que diga qué, diga que nosotros tenemos que tener un precio, una base a todos los, un precio base, un precio base, no fijo, un precio base, ¿para qué? Para que no haya ni pérdidas ni excesivas ganancias. Un precio base, del precio base ni para abajo, pero sí para arriba. Okay. Exactamente. Topemos el tema de los impuestos, que usted lo puso como primer lugar. Si bajan los impuestos, se dejaría de hacer en este país carreteras que se han hecho como nunca antes, se dejarían de hacer centros de salud que se han hecho como nunca antes, se dejaría de invertir en el área social mucho más de lo que se invertía antes, y otras cosas que ha hecho este gobierno. Y le digo esto porque ese es el argumento del gobierno, y porque además, según las últimas cifras dadas la semana anterior por el Servicio de Rentas Internas, sucede que por primera vez el presupuesto del Estado se financia más con la recaudación de impuestos que con los ingresos petroleros. Pero dejemos esa respuesta, doctora, para luego de atender esta llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Desde dónde nos llama? Buenos días. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Desde dónde nos llama? Bienvenida. Buenos días, mi nombre es Lorena Pérez, soy del sector de Alaques. Primeramente quiero felicitarle por su excelente programa y a la vez quisiera hacerle a la señorita candidata una pregunta. Con gusto. Mi pregunta es, el estar de partido en partido, ¿no demuestra ser oportunista y a tan corta edad? Muchas gracias. A usted muchísimas gracias, doctora. Buenos días, señorita Tello. Le comento una cosa, yo pienso que la conversación de todo ser humano llega a buscar las mejores soluciones, pero le vuelvo y repito, pero bueno, tanto ha insistido el señor periodista que creo que a veces confunde a la ciudadanía. A los 21 años, Sociedad Patriótica. 5 años después, estamos en un movimiento nuevo con CREO. No he sido perteneciente a ningún otro movimiento o partido político más. Entonces yo considero de que no, critiquemos aquí en la provincia de Cotopaxi, lo puedo decir. Por supuesto, dígalo, tranquilamente, dígalo. Que ahora en este mes somos de Pachacuti y mañana somos de Alianza País. Eso sí hay que criticar. Pero bueno, yo respeto la que más respeto a las decisiones de cada uno y el pensamiento de cada uno de los cotopaxenses. Pero cuando uno sabe motivar sus respuestas, yo considero de que hay que buscar la mejor solución, y no, yo considero de que no, porque cuando hay un proceso, cuando ha pasado un tiempo largo, eso para mí no es oportunismo y mucho menos camisetazo. Eso para mi manera de ver es una forma diferente de pensar, porque algo no está bien, porque algo no concuerda con las ideologías políticas, o porque lamentablemente las cosas no han salido a flote. Okay. Eso es. Tenemos otra llamada telefónica. Buenos días, ¿desde dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre, por favor? Muy buenos días. Para mí es un placer dirigirme a este medio de comunicación y a la doctora que está participando como asambleísta por el partido CREO. Soy una mujer artesanal en la rama de panadería y pastelería. ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama, señora?
ingeniera Imelda Viera, le estoy llamando desde la Ciudadela del Mar, en el sector El Ñadas. Muchas gracias por llamar, cuéntenos. Doctora, nosotros tenemos una ley que es la ley de defensa artesanal, una ley que la mayoría de los abogados desconocen, donde nosotros nos encontramos desamparados, una ley que tiene 59 años de vigencia, e inclusive existe un delito del Estado de 59 años donde el Estado nos faculta el 13% del seguro social, que nunca se ha llevado a cabo. Yo le pregunto a usted, si usted al ser ganadora como asambleísta de la provincia de Cotopaxi, ¿qué haría por nosotros, la clase artesanal, donde se piensa y se aspira desaparecer esta ley? Doctora, ¿qué hacer Muy por el sector días. artesanal? ¿Sabe qué, mi estimada señora? Yo entiendo y comprendo porque ha habido grupos sociales que han sido muy olvidados aquí en todo el Ecuador y en la provincia de Cotopaxi. Pero lamentablemente los legisladores actuales, y puedo decir legisladores actuales, no han sabido solo llevar la problemática que tenemos aquí como seres humanos y como cotopaxenses. Los artesanos, los pequeños productores y todos los grupos sociales que estamos muy abajo y que queremos emprender algo, siempre no hemos sido respaldados ni tampoco hemos sido regresados a ver, pero al momento del voto sí nos han ofrecido absolutamente todo. Ha habido muchas leyes que, si bien es cierto, ha sido muchos años atrás que ni siquiera han hecho reformas. Tenemos algunas de ellas que todavía consta el sucre en vez del dólar. Okay. Y no ha habido una reforma, no ha habido una reforma. Hay que darle la atención necesaria, hay que crear artículos, primero hay que llevar la problemática de todo este grupo social, no solo de la provincia de Cotopaxi, sino de todo del sector afectado a nivel nacional. ¿Para qué? Para poderla transformar o hacer una reforma a la ley que respalda a este grupo social. En el supuesto caso, hemos respaldado a todos los grupos sociales con los servicios básicos, con los gastos, con los impuestos, pero lamentablemente no nos han regresado a ver. Tenemos que llevar las propuestas puntualizadas para poderlas transformar en ley. Ok, tenemos otra llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Desde qué parte nos llama? Buenos días, soy Iván Pesante del sector de la Matorrelicía. Cuéntenos. Felicitarle a la única mujer candidata que está encabezando todas las listas y se ve su fluidez, se conoce mucho, se ve con experiencia y quiero agradecerle a la señorita o señora si nos puede ayudar a decirse cómo esta contradicción que sucede hoy en nuestro país, siendo un país tan rico, petrolero y muchos recursos, pero también que el gobierno se ufana en que ha recaudado más de 11.000 millones de dólares para las arcas del Estado. Entonces, ¿qué es lo que propondrían hacer para cambiar esa ambigüedad de nuestro país tan rico y una sociedad que pagamos muchos impuestos y también vemos una pobreza enorme en nuestro país? Muchas gracias, y eso da pie para contestarlo la pregunta que le había planteado yo antes. Les decía que si se bajan los impuestos, se dejarían de hacer escuelas, vías, invertir más en gasto social, como se pregona en este gobierno, porque por primera vez, según el Servicio de Rentas Internas, el presupuesto está financiado más con tributos que con ingresos petroleros. Y lo que acaba de decir el señor que nos llamó es, ¿cómo cambiar esa paradoja desde la Asamblea Nacional de que, siendo un país tan rico en petróleo, en recursos naturales, tengamos que ser los propios ciudadanos, vía impuestos, los que financiemos la obra social, el gasto público? Le comento algo que en realidad es una realidad de los ecuatorianos. Tenemos el petróleo, que es la base fundamental para nosotros poder subsanar todos los gastos del sector público. Pero de nuestro bolsillo, del bolsillo del ecuatoriano, tenemos que sacar ese dinero para poder invertir en vías, para poder invertir en muchas cosas. Dice la cultura tributaria. La cultura tributaria ha sido pagar más impuestos y dejar a un lado el precio del petróleo. Recordaremos nosotros que estamos vendiendo el petróleo y que incluso estamos adeudados ya con los chinos. No sé qué es lo que está pasando. Tenemos un gasto excesivo en propaganda publicitaria del actual régimen, del actual gobierno,
y no nos damos cuenta que el pago excesivo que tenemos los ecuatorianos en pago de impuestos, pago excesivo, porque nosotros tenemos que pagar, si bien es cierto, pero conscientemente de lo que tenemos, sin exagerarnos y mucho menos sin ser parte de estos pagos excesivos. Ahora yo les pregunto a ustedes, parece que es de otra. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hacerlo? Bajando esos impuestos que tanto daño nos están haciendo. Son impuestos muy importantes, son impuestos insignificantes. Ok. Vamos, la última llamada porque ya tenemos que terminar la entrevista. Está con nosotros ya el doctor César Lara, él es candidato de las listas 7 del PRIEM. Tenemos una última llamada para la doctora Gabriela Vázquez, Tania Gabriela Vázquez. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Desde dónde nos llama? Buenos días, les saluda María Vázquez. Buenos días. Buenos días, les saluda María Vázquez. Doña María, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Llamándole a felicitar a la abogada Tania Vázquez. Como mujer nos sentimos identificadas con ella. Tiene el completo respaldo, porque es en la única lista que se nos ha dado el lugar que las mujeres nos merecemos. Ok, muchísimas gracias. Una felicitación entonces, doña María Vázquez. Muchas gracias. La verdad, desde que yo también me siento muy orgullosa de representar a las mujeres de la provincia de Cotopaxi. No quiero llamar a esto al feminismo, pero sí hay que entrar en concientización, que ya estamos en una época donde nosotros necesitamos tener una equidad de género, donde se respete los derechos tanto de los hombres como de las mujeres. Pero la verdad es de que con las llamadas no hemos podido conversar y contestar las preguntas. Pero antes de cambiar, permítame decir, estos impuestos se han transformado, si bien es cierto, en obras que muchos ecuatorianos dicen tenemos una vía excelente de primera orden, pero lamentablemente esos mismos impuestos deberían ser bien administrados para que todos los sectores sociales que somos parte de los pagos de impuestos sean beneficiarios de este pago en exceso. La verdad es de que yo me he sentido bien insatisfecha, me he sentido muy mal de que la provincia de Cotopaxi se haya visto muy olvidada, de que la provincia de Cotopaxi tenga que pagar muchos impuestos, de que el ganadero, el ganadero y el agricultor se haya sentido olvidado, de que el estudiante universitario no pueda tener el libre ingreso a la universidad, de que las personas que estamos no tenemos empleo, tengamos que tener otra vía de emprendernos. Por supuesto que hay que darle prioridad al emprendimiento productivo, hay que darle prioridad a que haya más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, para que haya más inversión, para que haya más fuentes de empleo. También considero que debemos darle el mayor respaldo en todo ámbito, como la Constitución lo dice, en el ámbito legal, el respaldo total a los pequeños, a los medianos y a los grandes empresarios, al sector público y a todos. La verdad es de que la entrevista ha sido muy corta, empezamos muy tarde, pero para mí este poco tiempo ha sido muy satisfactorio. Son 24 minutos que hemos estado. Sí, muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque ha sido de una u otra manera el medio para poder entablar una conversación, aunque nos han cortado, pero tenemos que seguir saliendo. Un mensaje especial, si me permite, que el movimiento CREE es un movimiento nuevo, donde creemos en las oportunidades, donde creemos en el pequeño emprendedor, en el grande emprendedor. Creemos en todos los grupos sociales, somos un movimiento donde consideramos que otro Ecuador de valores es posible, que otro Ecuador de oportunidades es posible, que la provincia de Cotopaxi también tiene que ser respaldada en todos los sentidos, en especial en el ámbito de la legislatura, que también no se ha hecho nada. Yo considero y aspiro de que las personas nos demos cuenta y que no tengamos miedo, porque tenemos esperanza de vivir, esperanza de servir. Somos gente nueva, si bien es cierto, me siento también representante de la juventud, porque somos gente que estamos emprendiendo y estamos empezando de abajo. Yo llamo a la reflexión, llamo a este cambio, no nos dejemos llevar por especulaciones, no nos pongamos las camisetas de un movimiento y un partido político, pongámonos la camiseta del Ecuador y de la provincia de Cotopaxi. Muchísimas gracias. Y que voten por la lista 21. Ha estado con nosotros la doctora Tania Gabriela Vázquez, primera candidata principal asambleísta provincial de Cotopaxi, de la lista 21 del movimiento CREO. Regresamos enseguida luego de esta pausa con el doctor César Lara, candidato de las listas 7 del Partido Renovador Institucional Acción Nacional PRIA.
Sufragio, derechos y garantías. Artículo 12. La calidad de elector y electora se probará con la constancia de su nombre en el registro electoral. La verificación será efectuada con la presentación de la cédula de ciudadanía o identidad o pasaporte en las correspondientes juntas receptoras del voto, sin consideración del periodo de vigencia de estos documentos. Tenemos el derecho y la responsabilidad de elegir a nuestros representantes. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión. De lunes a viernes desde las 7:30. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Seguimos en elecciones 2013 y es el turno de recibir al doctor César Lara, candidato de las listas 7 del PRIAN, a quien vamos a conocer en este resumen pregrabado de parte de su hoja de vida. ¿Tenemos el pregrabado? Sí. César Augusto Lara del Pozo. Títulos obtenidos: licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, doctor en Jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador. Actividad profesional y cargos desempeñados: Ministerio de Trabajo y Bienestar Social en el año de 1975, Procurador Síndico del municipio de Pujilí en el año de 1984, Procurador Síndico del Honorable Consejo Provincial de Cotopaxi en el año 1990, Asesor Jurídico del Tribunal Provincial Electoral de Cotopaxi en el año 1987, Presidente del Tribunal Provincial Electoral de Cotopaxi del 2003 a junio del 2004, 35 años en libre ejercicio profesional. Con nosotros el doctor César Lara, candidato de las listas 7 del PRIAN para asambleísta provincial de Cotopaxi. ¿Qué puesto ocupa usted en la lista? Buenos días, bienvenido. Muy gentil en primer lugar, pues expresar mi inmensa alegría que sea esta enhorabuena para llegar con todo mi espíritu y con toda mi sencillez, humildad y como un ciudadano ecuatoriano para que este mensaje llegue al Ecuador en general y particularmente a la provincia de Cotopaxi. En vista de ello, pues yo tengo que expresar mi complacencia de decir que estoy en tercer lugar por el partido PRIAN, lista 7. Creo que su pregunta... Cuéntenos concretamente. Cuéntenos un poco más de su vida, en dónde nació, aparte de ser licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Jurisprudencia, ¿a qué más se dedica, qué le gusta hacer? Bueno, César Lara del Pozo nace en la provincia, en la ciudad de Guaranda, en el centro de la ciudad de Guaranda. La familia Lara del Pozo, pues una familia muy numerosa. A los 16 años salgo a la capital de la República a estudiar quinto y sexto año en la especialidad de Ciencias Sociales. Luego de ello, pues realmente ingreso a la Universidad Central. De 500 alumnos que nos matriculamos ese año, solo 3 nos graduamos de doctores en jurisprudencia. 3, Velasco, Mora y Lara. Estrictamente, pues, lo hicimos un trabajo a conciencia y para servir a la ciudadanía. A los 26 años me radiqué aquí en esta provincia, vine soltero, aquí sí mi familia, pero yo me siento es universal. Tan universal porque soy un humano capaz de que en donde yo esté, lo que haré es aprender y aprender y aprender, y muy poco enseñar.
mis virtudes, mis principios se basan primeramente en el seno de mis padres, que ya no viven, fallecieron. Y luego de ello, pues mis distinguidos profesores, que fueron uno de los mejores profesores que puedo decir realmente de Sudamérica, porque la Universidad Central sigue sacando profesionales de esa calidad, de esa condición de servicio, porque de la Universidad Central realmente salen miles de estudiantes. De ellos realmente yo tengo 4 hermanos que también son profesionales. Hay un médico que era profesor de la universidad y ya se jubiló. Hay un ingeniero civil de la Universidad Central. Hay un odontólogo de la Universidad Central. Y aquí estoy yo, como abogado en libre ejercicio profesional durante 36 años. ¿La primera vez que está de candidato? Bueno, yo he participado en 4º lugar. Tuve la oportunidad realmente de ser también suplente con César Tinajero, pero no lo acepté. Luego, pues realmente yo era director de una agrupación política de Fran Vargas de la APRE. Yo era director 4 años. Lamentablemente los manejos y las triquiñuelas políticas hicieron que yo no sea ni candidato, solamente quería ser consejero provincial. Pero yo tuve que dejar la mesa lista a Leonidas Plaza Sommer y a Germán Pozo. Yo me retiré a mucho honor y diciéndole a Fran Vargas, tú sabrás de armas, pero de política no tienes noción. ¿Por qué dice que les dejó la mesa tendida, la mesa lista? Porque yo tenía más o menos unas 300 personas que estaban conmigo porque yo dirigía esa agrupación política. Aquí en Cotopaxi. Aquí en Cotopaxi, y fueron 2 de 3 diputados que en ese entonces la provincia de Cotopaxi tenía que enviar al Congreso, hoy Asamblea Nacional. Que después todos sabemos en qué terminaron. Bueno, son cosas negativas. Es tema de otra conversación. Así además. Es. Ahora el doctor César Lara está de candidato a asambleísta provincial de Cotopaxi. ¿Cuáles son las propuestas que usted lleva a la Asamblea Nacional Legislativa a nombre de la provincia? Bueno, definitivamente, pues nosotros tenemos un programa como asambleístas del PRIAN, y quiero topar y quiero fustigar enérgicamente. ¿Y por qué enérgicamente? Inspirado en ese cuadro de que yo viví también en ese medio, que ahí vemos realmente el campo, ahí vemos que definitivamente cómo se saca de ahí realmente la mantención para los hijos. Y por lo mismo nosotros tenemos las bellezas, tenemos todo aquí en el Ecuador, pero qué pena, pero no nos angustiemos. Algún rato pues llegará el momento de tener leyes para administrar esa belleza de la naturaleza. Debajo de esa naturaleza que vemos así, que observamos, el suelo nomás es de los ecuatorianos, en forma privada. El subsuelo es de todos los ecuatorianos. Ese subsuelo es lleno de minerales. Y esos minerales son la riqueza que tenemos todos los ecuatorianos, pero qué lástima decir que los ecuatorianos realmente vivimos sentados en la riqueza, pero somos mendigos. Una tesis que entonces coincide con la tesis que maneja el presidente Rafael Correa, candidato a la reelección también. Bueno, de él yo no quiero hablar, preferible me abstengo. No, pero de la tesis sí, porque el presidente dice, estamos sentados, seguimos siendo un país pobre, pero estamos sentados sobre una fuente de riqueza. Usted acaba de decir lo mismo, estamos con un subsuelo lleno de minerales que podría solucionar la pobreza. Bueno, luego le contesto, pero déjeme terminar este pensamiento que me llena de emoción de la pregunta que usted me hizo, no le terminé completo. Definitivamente, pues, concretando la pregunta anterior suya que no me dejó terminar. Es que hay que concretar. Bueno, ya concretamos, las propuestas, ya, magnífico. Verá, la propuesta que llevamos realmente con el PRIAN, los candidatos del PRIAN, es definitivamente acabar con lo que se llama corrupción. ¿Ya? ¿Cómo? Con lo que se llama realmente inseguridad. Y aquí hay corrupción, porque realmente aquí hay corrupción, realmente le digo, eso es vox populi.
Todos sabemos realmente quién manejó, por ejemplo, realmente el dinero de los ecuatorianos. ¿Quién manejó? Pablo Delgado. Pedro Delgado. Pedro Delgado. Yeah. Entonces, definitivamente, si nosotros estamos gobernados y administrados por personas realmente corruptas, y desde luego el corrupto que roba a un pueblo, es un mensaje de mi padre y yo lo aplico. Jamás tendrá perdón de nuestro Padre espiritual. Jamás. Porque no le está robando solamente a la generación presente, sino que a la presente y a la futura que vendrá, o sea, a los hijos de nuestros hijos. Doctor, pero mientras Dios se anima a castigarlos, porque parece que Dios anda de vacaciones, algo así, porque vemos que Pedro Delgado sigue con placas de diplomáticas, pese a que dice que ya le quitaron el estatus diplomático, sigue paseándose como Pedro en su casa, en Miami, y Yamil Maguad, que se metió la mano al dinero de los ecuatorianos en el feriado bancario, sigue campante ahí dando clases en Washington, y así podemos decirle un poco de cosas. Dajín mismo ya está aquí en su país tranquilo, el loco que ama está ahí en Panamá disfrutando de sus vacaciones eternas, en fin, el mismo Guillermo Lasso quiere volver a ser presidente de la República. Es decir, mientras Dios se anima a castigar a estos señores que robaron prácticamente a los ecuatorianos, ¿qué hacer nosotros como terrenales desde la Asamblea Legislativa, por ejemplo, concretamente? Bueno, usted me da unas 10 preguntas y No, es una pregunta que usted aún no acaba de contestar. Le voy a responder en lo que yo siento y las soluciones que yo como profesional del derecho... ¿Qué hacer para acabar con la corrupción? Esa es la pregunta. Efectivamente. ¿Qué hacer para acabar con la corrupción? Definitivamente, para acabar con la corrupción, tenemos que decir realmente, por favor, realmente no sean charlatanes, no sean falsos profetas, que de eso tenemos para exportar. Vamos a estudiar, realmente es que tenemos que ir a estudiar en otra universidad. La Universidad de Bélgica, discúlpeme, don Chagrador, señor presidente, por ejemplo, es una universidad mediocre. Insisto, ¿qué hacer para acabar con la corrupción? Y para acabar con la corrupción realmente tenemos que primeramente a los ecuatorianos tenemos que educarles en valores, en principios, y que esa conciencia sea capaz como mandatarios de ejercerlo como el juramento que lo hace, de respetar y hacer respetar la ley, porque están administrando. Ellos son mandatarios quienes realmente tienen la obligación de administrar las cosas con eficiencia, con dedicación. Si nunca lo supieron administrar ni la tienda de un barrio, de pronto ya vienen, además que vienen estudiando en Harvard, que vienen estudiando en Bélgica, pero ¿de qué nos sirve si esa mente dañada es para el mal? ¿De qué nos sirve? Exacto. ¿Qué hacer entonces desde la Asamblea a través de las leyes? Ustedes van, en caso de llegar, usted diría hacer 2 cosas o 3 cosas, ¿no es cierto? Proponer leyes, fiscalizar y aprobar el presupuesto. Desde esas 3 funciones, ¿cómo ayudar a frenar la corrupción? Bueno, la corrupción definitivamente tiene que ser más drástica. Las medidas para las medidas tienen que ser realmente más drásticas, definitivamente. Hay legislaciones del mundo en donde definitivamente hasta les cortan las manos, les amputan las manos. Aquí me parece que sería realmente la pérdida total y absoluta de los derechos de ciudadanía. Una ley entonces para quitar todos los derechos de ciudadanía absolutamente a la persona que se le pruebe corrupción. Jamás deben volver a ser realmente administradores, absolutamente jamás. Okay. Porque definitivamente solamente así estaremos dando las sanciones que el ciudadano se la buscó. Hay de los charlatanes, hay de los falsos profetas que predican solamente con esa mentalidad voraz de apoderarse de todo lo que ven, de todo lo que ellos consideran realmente. No, si fuera de parte de ellos realmente se irían llevando como uno se llevó hasta el sable de... No, o en costales, como dicen que se llevó. No es que dicen, vimos por la televisión, observamos cómo realmente la fila
de ciudadanos que iban llevándose el dinero. En sacos, en costales. O sea que nosotros. y total que defienden a los pobres. Vea cómo viven, cómo están y qué han hecho, cuánto han trabajado. Okay, entonces si vienen de Bélgica, vienen apenas a ser profesores de la Universidad de San Francisco y después se lanzan de presidente de la República. ¿Y qué están haciendo y qué han hecho? ¿Dónde están las fuentes de trabajo? ¿Dónde está el progreso del ecuatoriano? ¿Dónde está realmente que los campos con 140 mil millones de dólares, próximamente mis niveles serán otros, con 140 mil millones de dólares realmente es para que la provincia de Cotopaxi tenga regadío por aspersión? Todos los campos deben estar regados por aspersión, con 140 mil millones de presupuesto de 6 años de haber administrado. ¿Qué tiene Cotopaxi? ¿Y por qué estamos tan atrasados? Okay. Porque definitivamente aquí no se invierte, sino es el justificativo para el lleva. El lleva, eso es lo que vemos en este gobierno. Entonces usted ya ha dado una propuesta concreta para frenar la corrupción, es decir, quitar todos los derechos de ciudadanía de por vida a la persona que se le encuentre en un caso de corrupción. Usted ha citado también la inseguridad, entiendo que se refiere a la inseguridad ciudadana, ¿verdad? Bueno, la inseguridad, aquí existe seguridad, primero de los seres humanos. ¿Ya? Segundo, aquí existe la inseguridad de nuestros recursos. Tercero, aquí existe inseguridad en que no tenemos trabajo. Cuarto, aquí existe inseguridad en salud. O sea que todos son paños tibios, tratan de siempre estar en campaña, 6 años de campaña, se reúnen los sábados de 3 a 4,000 ciudadanos que tienen todo y se gastan no menos de 1.200.000 dólares. Y ecuatorianos somos prácticamente, decimos realmente, quedamos realmente en la indefensión, no podemos protestar, no podemos decir nada al mandatario. Eso no es realmente democracia, eso se llama realmente fascismo, y eso se llama realmente ser autócratas, eso se llama realmente el fascismo. Ya se acabó. Mussolini decía, l'estat es moi, yo soy la ley. Así estamos viendo aquí que nuestro presidente ha pasado realmente cada semana gastándose 1.300.000 dólares y diciendo que ha comido en tal parte, que se ha ido en una bicicleta a tal parte. Eso será informes. O sea que él vive en fiesta, pero sin embargo que se les acabó la fiesta al grupo de políticos que él realmente califica como demócratas, no sé qué, bueno, se me va el término. Se les acabó la fiesta a la partidocracia. ¿De qué partidocracia habla el señor Raquel? Pero si está gobernando con los hermanos Alvarado, pues. ¿De qué democracia habla realmente él? Si está hablando con los hermanos Mera. ¿Ellos a quién colaboraron? ¿Con qué gobierno trabajaron? ¿Y qué saben ellos? ¿Dónde ir a guardar el dinero de lo que día a día se sustraen de nuestro país? ¿Qué hacer entonces? O sea, es decir, habría dos cosas, o resignarnos o habría otra cosa, mejor dicho, si es que se mantiene este modelo. Y el presidente lo ha dicho, él estuvo antes de ayer como candidato aquí en Cotopaxi y él acaba de decir, el asunto es muy sencillo. Tenemos que escoger entre debatir cosas en el Parlamento, en la Asamblea, que ahora se llama Asamblea, se llama Congreso, pero que a la larga es un Parlamento donde se parla, se charla, ¿no es cierto? ¿Sí? Se conversa, se busca consenso, se busca acuerdos, o que el debate de temas nacionales, del tema que nos incluye, de temas que nos incumbe a todos, se traslade a la sede de Alianza País, porque eso dijo el candidato Correa antes de ayer que estuvo en la Tacunga. Dice, nos acusan de que no somos democráticos, pero si en país somos más democráticos que nadie, si en país debatimos como nadie, si en país siempre tenemos discrepancias al interior del bloque. Pero claro, es una posición que puede ser de un grupo de iluminados, de un grupo de seres con muy buenas intenciones, de acuerdo, puede ser. Pero, insisto, se está trasladando el debate que se debe realizar en el Parlamento a la sede de un partido político que, si bien está en el poder,
es un partido político, mientras que en el Parlamento deberían estar todos los partidos políticos inmersos en esa discusión, en ese debate. Y por otro lado, el debate de temas que nos incumben a todos están centralizados solamente en base a lo que piensa un determinado sector, que en este caso sería el partido que está en poder. ¿Qué hacer entonces para que ese debate que se ha trasladado a la sede de un partido político en particular regrese al Parlamento, a la sede de todos, y ese diálogo incluya a todos los sectores, así sean los más malos que hayan pasado por la historia del país? Bueno, al respecto, pues yo considero de que de Cotopaxi tengo que referirme, ¿no? Yo puedo hablar del Ecuador. Por supuesto. Yo puedo hablar realmente desde la vida democrática del Ecuador, porque yo tengo realmente en archivo y tengo en cassette, en CD, y tengo en mi cerebro realmente toda la vida democrática, la vida republicana de nuestro país, de presidente en presidente. Pero usted me concreta realmente la pregunta, y yo, perdón, le manifiesto que definitivamente esa doble personalidad del ser humano es lo que solamente en la parada le conozco a la persona, que está pelando los dientes. Esa es la doble personalidad. Dice una cosa, ¿con qué personas de aquí de Cotopaxi va a poder deliberar? Pues ellos realmente son, con todo respeto, somos seres humanos, pero definitivamente ellos son títeres los que quieren ir de aquí. Los que quieren ir por esa línea política. Por esa línea política son títeres. ¿Por qué son títeres? Porque en primer lugar nunca han manejado el cuerpo jurídico. Y si han estado en funciones, ¿qué han hecho? Preguntemos. ¿Qué han hecho? Esas personas no han hecho es nada por buscar la unidad de los administradores de la provincia de Cotopaxi. El señor que está de candidato, Ramiro Vela, fue gobernador. Y siempre, y él salió de los Pachacuti, pues, ¿no? Claro, fue de Pachacuti, fue del movimiento indígena. Ya. O sea que aves del mismo pelaje vuelan juntas, dicen, ¿no? Del ex prefecto. ¿Qué puede saber, señor, realmente con todo respeto de leyes? ¿Acaso que ha ido algún día a estudiar leyes? ¿Acaso que algún día ha tenido profesores de ciencia política? ¿Acaso que algún día él ha estado realmente en las aulas universitarias recibiendo el derecho para él ir a deliberar realmente donde dice que le van a llevar? Él realmente irá a alzar la mano o aplastar el botón. ¿Por qué? Porque tiene el... No. Porque ¿quién está con Correa? En forma fascista tiene todo. Y quien no está con él no tiene nada y está equivocado. Imagínense a esos extremos llevamos. Y de aquí de Cotopaxi le puedo decir realmente de la lista de él. Con todo respeto, los seres humanos merecemos respeto. Por supuesto. Pero no es necesario insultar para decir que estamos en desacuerdo, ¿no es cierto? Definitivamente, pero tenemos que saber zapatero a tus zapatos. Para ir allá a la asamblea, yo voy realmente, si me voy a la asamblea, yo voy por Cotopaxi y para dar luz y conocimiento. Tenemos una llamada telefónica. Al Ecuador, no solamente, no, al Ecuador. Ok, tenemos una llamada telefónica, vamos a seguir conversando luego de la llamada. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cuál es su inquietud? ¿Desde dónde nos llama? Buenos días. Buenos días. Disculpe, yo le tengo una pregunta, señora. Sí, ¿cuál es su nombre y desde dónde nos llama? En cual yo quisiera preguntar, ¿por qué, señora asambleísta, se refiere solo a la ¿Cuál es su nombre y desde dónde nos llama, por favor, y salimos al aire? provincias por todas las provincias, que es Cotopaxi y Tucumán? Cortamos. Por favor, aquí son todas las preguntas bienvenidas, no importa qué es lo que pregunten, siempre que se haga con respeto, pero por favor, aquí sí exigimos que se den nombres y desde dónde nos llama, y hasta ahora todas las personas que han llamado han dado su nombre y han identificado el lugar desde donde nos llama. ¿Qué hacer entonces, insisto, para que se retome en el país, en el Ecuador, el verdadero sentido de lo que es un parlamento, donde se van representantes de varios sectores y conversan, dialogan y consensúan? Y si es verdad que las leyes se aprueban por mayoría de votos, pero por algo están pues los representantes también de la oposición, es decir, aunque sea 10 han de haber votado por cada uno de los asambleístas de oposición, ¿no es cierto? Entonces están representando ahí. No se deben hacer solamente las cosas de la mayoría, del partido que esté en el poder o del partido que tenga mayoría en la legislatura.
¿Cómo contribuir a que se retome el verdadero sentido de un parlamento? Es decir, ¿cómo ayudar a que se retome el diálogo, el consenso? Bueno, yo realmente hablo a título personal. Mi afán, mi participación es con mente crítica y constructiva. Yo no voy a destruir nada, ni voy a decir realmente que no sea otra cosa la verdad, con amor, con justicia, porque los seres humanos tenemos que saber que nuestro espíritu es de progreso y nuestro espíritu es para servicio a los demás. Conócete a ti mismo, prepara tu espíritu, lleva a tu mente los máximos conocimientos y de ahí tendrás que salir para servir a los demás, conociéndose uno mismo y haciendo un verdadero examen de conciencia. Porque a mí, y con todo respeto le digo, pues realmente a los 26 años yo tenía un conocimiento de política. A los 28 años me propusieron para irme yo al Congreso, pero me sentí hasta ahí, a esa edad, no lo suficientemente preparado para irme. Entonces, no obstante de que ya tenía el doctorado, ya había ejercido la profesión, ya era asesor de varias instituciones, pero dije, no, tengo que madurar un poco más. Y efectivamente, he llegado a los 42 años y desde ahí soy político yo. Doctor, hemos hablado de corrupción y hemos hablado de inseguridad. ¿Qué otro proyecto de ley llevaría usted a la Asamblea? Bueno, verá, aquí definitivamente el proyecto máximo que yo he pensado y que necesitamos es mi mensaje que yo he dado con un calendario, porque yo no estoy para gastar dinero. Porque a mí, con todo respeto, 100,000 ciudadanos han llegado a mi oficina. ¿Ya? ¿A qué? A pedir realmente mi conocimiento, a pedirme luz, a pedirme solución. Como abogado, como consultor. Como profesional del derecho. Y les he dado luz, les he dado alegría, les he dado seguridad a ellos. Y les he resuelto el problema. Con todo respeto. Al que menos sabe, me he dedicado más tiempo a decir, este es su problema, esta es su solución. Y la solución de Cotopaxi, para mí, primero, es desarrollar fuentes de trabajo. ¿Y en dónde está para desarrollar fuentes de trabajo? Y para que regresen. ¿Y cómo hacerlo desde la ley, sobre todo? Sobre la ley, realmente, ante y por sobre todo, leyes para que mi gobernante, Álvaro Noboa, aplique la ley y definitivamente la ley es la herramienta base para todo. Y la ley, que yo le digo, es definitivamente que ese suelo de Cotopaxi, que apenas tenemos un 35 o 30% en producción, produzca realmente por lo menos el 80%. ¿Cómo? Con fuentes hídricas. ¿Cómo? Aprovechando el invierno. ¿Y en dónde? Haciendo reservorios y teniendo regadío por... Pero tareas que le corresponde al Consejo Provincial, según la última... No. Aquí la nueva Constitución... Política de Estado. ¿Ya? Política de Estado y la ley que dé ese derecho a la tierra. El rato que tengamos realmente Cotopaxi con una irrigación amplia, habríamos salido todos los cotopaxenses habíamos salido realmente de la necesidad de tener trabajo. Tiene que aquí hacerse realmente una verdadera política agraria, aprovechar lo que tenemos. Y esos recursos, tomen en cuenta que con 30, con 40,000 dólares podemos hacer cada 10 kilómetros esos reservorios, en vez de estar realmente todos los sábados gastándose 1.300.000 dólares. Vea, qué sencillo, pero hay que ser humilde. No, de nada sirven las prepotencias. Hay que ser humilde, hay que ser práctico en la vida, hay que ser emprendedor en la vida y hay que dar soluciones. Pero quien no sabe, jamás se envanece del puesto, se envanece del cargo, se marea y con doble personalidad. Solo riéndose anda de los ecuatorianos, solo pelando los dientes anda de los ecuatorianos. Usted véale realmente, tómele una foto a él, al mandatario, solo está pelando los dientes.
Pero tampoco ha habido propuestas concretas de la oposición. Las propuestas concretas de la oposición soy la oposición con todo respeto, pero no destructiva, sino positiva. ¿Y para qué? Para tener un Ecuador con dignidad. Pero de todos los proyectos que usted propuesta, el único concreto es el tema de la corrupción, porque en el resto usted no ha dicho nada concreto. O sea, le estoy diciendo de las fuentes de trabajo, que no le... Pero no, ¿cómo no le agrada? No es que no me agrade. ¿Cómo creas fuentes de trabajo? Creas fuentes de trabajo definitivamente del 70% de las personas que antes vivían en el campo. Usted me dice mejorar el riego, ¿no es cierto? Hacer el riego. Ya, pero eso le corresponde, según la Constitución, a los consejos provinciales. Entonces, ¿qué ley incluiría usted en la Asamblea para que eso deje de ser responsabilidad de los consejos provinciales y pase a ser una política de Estado? Pero definitivamente, vea, ahorita tenemos los gobiernos descentralizados. ¿Ya? Los gobiernos descentralizados son autónomos. Y esos gobiernos descentralizados tienen que tener un cuerpo jurídico. ¿Por qué? Un cuerpo jurídico capaz de que haya la inversión en el agro, pues. A que haya una forestación en el agro. Y tiene que ser ley, pues. La ley es la herramienta. Pero la ley está, el COTAD está ahí. El COTAD es una ley, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, que reemplaza a las anteriores leyes orgánicas de municipal y ley orgánica de régimen provincial. Esas desaparecieron, entró a regir el COTAD, y el COTAD es una ley, y esta ley dice: los consejos provinciales serán los encargados de producción, ambiente, vialidad y riego. Y ahí en riego entra lo que usted dice. Pero si no hay recursos, ¿de qué nos sirve la ley? Aquí tenemos leyes, vea, por millares. ¿Ya? Y tenemos duplicidad y triplicidad muchas veces de administración, de funciones. Aquí tenemos el alcalde, el señor alcalde hace lo mismo que hace el prefecto. De acuerdo. El prefecto, viene el gobernador. Y las juntas parroquiales. Entonces, vea, definitivamente esto... Sabe que ordenar un proyecto de ley que aquí definitivamente existe demás leyes que confunden. Primero tenemos la Constitución. La Constitución es la madre de las leyes. Apliquemos la Constitución y definitivamente hagamos leyes que estén, los cuerpos jurídicos, pero acordes a la Constitución. Leyes aquí realmente, que se acojan a o la sea que Constitución. aquí, vea, una ley que debe haber aquí, para que no haya tanta confusión entre seres humanos. Aquí hay 48 movimientos y 48 partidos políticos. Cuando yo estaba en el Tribunal Electoral de Cotopaxi, de presidente, yo propuse ya que basta pues realmente aquí de confundirnos entre ecuatorianos. Apenas habemos 14 millones, apenas tenemos 235.000 kilómetros de área. ¿Cuál era su propuesta? ¿Bajar La propuesta es definitivamente, y esa tengo que, esa es en mi mente, que aquí tiene que acabarse esto de realmente las tiendas y las despensas políticas. Aquí tiene que haber realmente 3 y 4 agrupaciones políticas y nada más. Pero eso no va contra el sentido democrático. No. Eso, vea, en Estados Unidos. En Estados Unidos no solo hay 2 partidos, hay varios partidos. Lo que pasa es que ahí sí llegan. Hay un sistema que solamente polarizan entre los republicanos y los demócratas. Y eso no es porque lo dice el presidente Correa ahora, eso se conoció hace mucho tiempo atrás. Y ahí sí permítanme hablar a título personal. Yo estuve en Estados Unidos hace unos 6, 7, 8 años y ahí se vio todo eso. Y los mismos estadounidenses nos decían: nosotros estamos aquí sin saber cómo hacer. O sea, los estadounidenses de a pie, ¿no? ¿Cómo hacer? Porque yo pertenezco a tal partido que es un partido pequeño, pertenezco al otro partido que es un partido pequeño, pues no podemos salir al aire porque solamente les polarizan a los republicanos o a los demócratas. Entonces, para el resto del mundo, los otros partidos no existen. Lo mismo pasaría aquí. Bueno, definitivamente somos 14 millones nomás, ¿no? Bien. Y tenemos solamente 235 kilómetros. Y nosotros nos hemos pasado ya más de la media hora, así que le agradecemos, doctor, muchísimo por haber estado aquí en este set de elecciones 2013. Bueno, en primer lugar, pues me privilegia haber dialogado con usted. Definitivamente el tema es muy amplio, el que usted me ha planteado, le felicito. Usted topa puntos muy básicos y yo realmente lo hago con mi humildad y sencillez y definitivamente estoy en la palestra política. Estoy para que realmente la provincia de Cotopaxi razone el voto y vea perfiles. Y escoge. Vea perfiles, porque realmente César Lara del Pozo, con todo respeto, estoy dispuesto con mucha alegría a
un debate con todos los señores candidatos. Ok. Y con mucho gusto les digo que les vaya bien y que Cotopaxi decida su voto y vote por Álvaro Noboa a la presidencia y César Lara y mi lista a la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días. Amigos, amigas, ha estado con nosotros el doctor César Lara del Pozo, candidato de las listas 7 del PRI, asambleísta de Cotopaxi. El día lunes estarán en este set Mayra Madrid Molina, candidata de la lista 23 del Movimiento Suma, y Esmeralda Molina de la lista 6 del Partido Social Cristiano. Ustedes tienen la decisión en sus manos el 17 de febrero al momento de sufragar. Nosotros cumplimos con mostrar qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué es lo que proponen los candidatos y las candidatas. Soy Luis Muñoz, un excelente fin de semana, nos vemos el lunes. Elecciones 2013. Análisis e información para que tome la mejor decisión.